Y creo que nos comunicamos con Buenos Aires, ¿es así? Buenos Aires, bueno, y ahí está un gran profesional del periodismo que antes lo veía yo, creo que a través de CNN, creo que, no sé si salió en CNN alguna vez o varias veces, o en algún canal argentino, siempre lo vi mucho yo, a Nicolás Casanseu. Y bueno, vamos a aplaudir su presencia acá, ¿les parece, muchachos? ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Cómo estás? Bruno Masi te saluda, ¿cómo te va? Muchas gracias, Bruno, por tanta generosidad, gracias. No, por favor. Vos antes tenías mucho, o viviendo en Estados Unidos, ahí yo te veía, a través de Univisión o a través de Telemundo, ¿puede ser? Sí, trabajé en Telemundo, en la Ahí NBC, CNN, en Estados Unidos. Claro, en Telemundo trabajaste, porque vos estabas haciendo los informes, ¿verdad?, de Nicolás Casanseu, famosísimo allá en Miami, en toda la comunidad hispana. Viví mucho tiempo allá en Miami, ahí te vi ya, por eso dije CNN, no era CNN, bueno, Telemundo, hace bastante tiempo. Bueno, pero seguí con mucho predicamento. Nicolás Casanseu es un periodista, corresponsal de guerra y escritor argentino de ascendencia rusa, nacido el 31 de mayo de 1948, será tu cumpleaños en breve, en un campamento de desplazados en Parch, Salzburgo, Austria. O sea que hablas alemán también, ¿verdad? ¿O no? No, porque nací de casualidad. Me trajeron a la Argentina cuando tenía 5 meses. Ah, sí, bueno, pero por ahí te hacían hablar rápidamente, en 5 meses ya el alemán. No hablaste. Bueno, su familia se traslada a la Argentina cuando él tenía solo 5 meses. Comenzó su carrera Nicolás Casanseu en el diario La Nación y la revista 7 Días, famosos ambos, y hasta ahora La Nación y 7 Días, que creo que está otra vez potenciándose a través de todo lo digital y ese tipo de cosas. Y en televisión trabajó en programas como Video Show, Mónica Presenta, con Mónica Cain Danvers y 60 Minutos. O sea, qué época maravillosa la tuya, Nicolás Casanseu, y qué partners tuviste. ¿Y este Video Show es de la época de Tinelli, de su comienzo o no? No, anterior aún. Anterior, ¿verdad? Cacho Fontana y Andrés Percivale. Sí, Cacho Fontana y Andrés Percivale, claro. Video Show, bueno, como le copiaron el nombre más o menos, entonces después un poco más o menos parecido. Y la guerra de las Malvinas está llegando ahora acá en este informe, en este perfil de Nicolás Casanseu, porque fue el único corresponsal argentino, Nicolás Casanseu, en la guerra de las Malvinas en 1982, donde también realizó un disparo de cañón hacia las fuerzas británicas, y tras el conflicto escribió el libro Malvinas a sangre y fuego. Pasaron ¿cuántos años de aquel 1982? Hace poco se hizo hubo un acontecimiento acá de las Malvinas. ¿Cuánto tiempo pasaron? ¿Cuánto tiempo 43 pasó? años. 43 años, sí, 43 años. Bueno, y Nicolás vivió en el extranjero en 1990, se trasladó a Miami, donde trabajó en varios medios hispanohablantes, ya dijimos, Telemundo, Univisión, CNN también, o sea que no es rello, entonces CNN fue nominado al premio Emmy en 1991 por su documental La Nueva Rusia. Esa es una asignatura pendiente, La Nueva Rusia, para mí por lo menos. Casanseu ha escrito varios libros, entre los que se destacan La Pasión según Malvinas, del 2008, El zar y la revolución, del 2017, y quisiste asociar a lo de 1917 también, ¿verdad? El zar y la revolución, ¿o no fue así? Sí, por supuesto, como soy de origen ruso, la historia de la revolución siempre me interesó desde pequeño. Estuve juntando material y estudiando el tema casi por 50 años. Bueno, pero
Tenés mucho todavía por delante. Las claves del verdadero amor 2018 y la Malviniada. Malviniada. Y eso es de No, Malviniada, como la Ilíada. Ah, Malviniada. Sí. Explícanos qué fue eso. La epopeya nacional. La epopeya nacional del 2021. Bueno, qué interesante todo lo que... Y todas las cosas que hiciste, los reportajes. Yo me acuerdo porque perfectamente yo te seguía, era uno de tus fans, querido Nicolás, viviendo allá en Miami, viviendo acá también, y actualmente vive en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, casado con Silvia Bonfietti, hermosa señora. También es conferencista sobre su experiencia en las Malvinas y fue nombrado al frente de la dirección Gesta de Malvinas del Senado argentino. Bueno, ¿cómo sintetizarías todo lo que hiciste hasta ahora profesionalmente? A ver, porque sos joven todavía, pero ¿quién y qué es Nicolás Casanseu? A ver, ¿quién y qué es? Soy un periodista enamorado de la verdad histórica. Siempre me interesó la historia. Cuando se desató la Guerra de Malvinas supe que iba a tener mucha importancia en la historia de la Argentina y también supe que iba a haber guerra. No creí para nada en esta versión de los generales y almirantes de que era un toco y me voy y después se arreglaba todo pacíficamente, porque conozco la idiosincrasia de los británicos. Así que básicamente es eso. Creo en la verdad histórica y me juego por ella todos los días. ¿Y cuál es la verdad histórica, según vos, de que las Malvinas son argentinas, fueron argentinas, seguirán siendo argentinas? ¿Es esa desde ya, bueno, hay una abrumadora evidencia de eso, pero lo que más me importa es derribar los mitos que surgieron a partir de la Guerra de Malvinas. ¿Qué tipo de mitos? A ver, ¿qué tipo de mitos? Mira, hay que entender que el fin de toda guerra no es solamente derrotar al ejército enemigo, entrar a la ciudadela enemiga. El fin de toda guerra es poner de rodillas a ese pueblo para que no lo vuelva a intentar. ¿Y cómo se lo pone de rodillas? Humillándolo, justamente con estas ideas, fuerzas falaces que se abatieron sobre los argentinos después de la derrota. Fue consecuencia de la derrota, pero también fue consecuencia del exitismo argentino, que la población le dio la espalda a los combatientes y se dejó penetrar por estas ideas, fuerzas falaces de que mandamos niños a la guerra armados con gomeras y que nos dieron una paliza. Todo esto sin ningún tenor de conspiracionismo, viene de la propaganda británica. Lamentablemente fue la mano de obra argentina, los propios argentinos, los que difundieron estas calumnias y estas mentiras, estos insultos a la inteligencia y por supuesto también insultos a los combatientes argentinos. Porque no lo digo yo, lo dicen los propios generales y almirantes ingleses. Estuvieron a un tris de ser derrotados. ¿Derrotados los británicos? Mirá, te comento, el jefe de la flota británica, el almirante Woodward, llevaba un diario durante la guerra. Ese diario después se convirtió en libro, hay una versión en español, cualquiera lo puede verificar. En determinado momento de su diario dice: si me preguntan quién está ganando la guerra, nosotros seguro que no. En otro pasaje dice: me quedan 3 buques operativos, habían salido con 114, entre buques de guerra y buques logísticos. Y el día 13 de junio, después de enumerar todas las bajas que la aviación argentina le causó a la flota británica, escribe esta frase: si los argentinos pudieran soplarnos, nos caemos. 13 de junio, día en que el general Menéndez decide la rendición sin haber dado nunca una orden de ataque ni de contraataque. Nosotros perdimos la guerra no por los soldados de 18 y 19 años, sino por los generales y almirantes que nunca se jugaron en la Guerra de Malvinas. Así fue. Vino acá un experimentado, también historiador, investigador, pero nos dio a entender totalmente lo contrario, de origen ruso, entre paréntesis. Nació acá en Asunción, pero sus padres eran de Rusia y él fue cónsul de Rusia acá por mucho tiempo.
pero sigue escribiendo y qué sé yo. Eso a modo de comentario nomás, y porque la audiencia también escuchó esa nota recordando estos 43 años más o menos del inicio de la contienda entre argentinos y británicos ahí en las Malvinas. ¿Cómo viviste en lo personal esa guerra, querido Nicolás? A ver, ¿cómo la viviste? En aquel pasaron 43 años, más o menos, no sé cuándo, 40 años. ¿Cómo fue esa vivencia tuya ahí? ¿Contra quién estabas vos? En el fuero íntimo tuyo, ¿qué había en ese momento? O sea, estaba por supuesto defendiendo a tu nación, la Argentina, obviamente, pero ¿qué se vivía en ese momento a tu alrededor? ¿Cómo estaba el ambiente ahí? ¿Cómo era eso? A ver. Bueno, obviamente la viví en forma ardiente porque era mi guerra. Yo había cubierto otros conflictos en otras latitudes, pero esta era mi guerra. Ah, tu guerra. Por eso, cuando llegamos con mi camarógrafo a las islas, lo primero que hicimos es pedir armas para participar de la defensa. Sí. Los militares se nos mataron de risa, pero era un sentimiento genuino. Mi camarógrafo, un simple muchacho de barrio, una vez me dijo bajo un bombardeo: si acá hay 10.000 tipos defendiendo las islas, yo soy el 10.001. Así. Ese era el espíritu. Pero bueno, no me dieron armas. Sí, de tanto insistir me dejaron tirarle un cañonazo a los ingleses. Eso no me convierte en combatiente ni mucho menos, pero quiero pensar que es lo que hubieran querido hacer 200.000 argentinos que se anotaron de voluntarios para ir a pelear en la guerra de Malvinas y no lo dejaron ir, y miles de voluntarios de distintos países, incluido el Paraguay, que también se anotaron de voluntarios y que obviamente tampoco fueron. Y lo que se vivía eran momentos de euforia y también, por supuesto, de pesar. Una guerra siempre es triste, pero acá lo que fue una gran sorpresa y levantó el ánimo de todo el mundo fue la inesperada actuación de la aviación argentina. Porque teníamos 5 aviones ultramodernos, pero la inmensa mayoría eran obsoletos, eran de la guerra de Corea. Y sin embargo, los pilotos argentinos suplieron 30 años de diferencia tecnológica con pericia, con coraje y con una mística que hizo que el mundo entero abriera los ojos en admiración. No lo podían creer. De ahí nace esa admiración que se mantiene en todo el mundo por los pilotos argentinos. Qué interesante. Y el clima, Nicolás Casanseu, en aquel momento, estamos remontándonos a 43 o a 40 años atrás, más o menos, así para que la audiencia tenga, respecto a lo que estás relatando vos, ¿43 años o 40 años más o menos? 43. 43. ¿Y cómo era el clima ahí? ¿Era muy frío? ¿Hacía mucho frío? ¿Eso iba en contra de ustedes también? De todos los que estaban ahí. Británicos y argentinos, y argentinos y británicos, digo. Correcto. El clima era impiadoso porque llovinaba o llovía y el viento era muy fuerte, eran como estiletes que se te clavaban en la cara. Además, la superficie de Malvinas, la turba, es como una esponja, uno pisa y sale agua, con lo cual tienes mojado los pies todo el tiempo y se produce lo que se llama el pie de trinchera. También lo sufrieron, como vos bien dijiste, los británicos. El clima era terrible. Adverso, pero igual adverso para ambos bandos. ¿Pudo haber ganado la guerra la Argentina? Bueno, esto lo dicen los generales británicos que estuvieron a un tris de retroceder. Yo te cité lo que dice el almirante Woodward, el jefe de la flota, pero también hay un video de los jefes terrestres británicos. Hay un video donde hay traducción al español que se llama Malvinas, la gran jugada, donde dicen que esperaban con temor el contraataque argentino, que nunca tuvo lugar. ¿Y por qué esperaban con temor? Porque nuestros pilotos le habían hundido el portacontenedores bélico Atlantic Conveyor, que llevaba todos los pertrechos necesarios para continuar la guerra. Así, che. Y esa increíble historia que muchos dicen que fue de Owen Kripa, el piloto que desafió solo a la flota británica en Malvinas. A ver, ¿quién fue Owen Kripa y qué específicamente realizó este señor?
Owen Crippa era piloto de Aermacchi. Aermacchi es un avión de entrenamiento. Había una escuadrilla de Aermacchi y el día 21 de mayo, que se esperaba el desembarco británico, le dan la orden de salir. Por empezar sale solo porque el otro avión estaba averiado, cosa que está prohibido por la doctrina militar. Igual sale solo. Su misión era verificar si los británicos estaban desembarcando. Llega al estrecho de San Carlos, observa una cantidad enorme de buques británicos y ya estaba cumplida su misión. Sin embargo, se lanza solo contra toda esa flota, alcanza al buque que tiene más a mano, le dispara sus cohetes, sus cañones, le provoca averías y bajas en personal y después hace el escape zigzagueando entre los buques de la flota porque si le tiraba se tirarían entre ellos. Sale de la zona de peligro y dice: no me van a creer que hay tantos buques, tengo que ser más preciso, y vuelve a meterse en la boca del lobo y en su rodillera, que los pilotos llevan un anotador, va dibujando la disposición de los buques de la flota. Obviamente le tiraron con todo, sale ileso, llega a Puerto Argentino gritando: hice mierda una fragata, prepárenme munición que vuelvo a salir. No lo dejaron salir porque era un avioncito de morondanga, de entrenamiento. Ese era Owen Crippa. Bueno, qué interesante, y no hay nada más peligroso que un piloto argentino recién confesado, decían los ingleses. ¿Se referían a quién o a quiénes? A ver, querido Nicolás. Esto es muy importante porque en la Escuela de Aviación Militar durante muchos años fue muy fuerte la influencia de un filósofo nacionalista católico, Jordán Bruno Yenta, que antes de la Guerra de Malvinas todavía fue asesinado por la guerrilla izquierdista. Y él formó a esos pilotos en esa mística de que la muerte no es el final. No, lo que enseñaban desde la antigua Roma, Grecia, las palabras del poeta latino Horacio: dulce y decoroso es morir por la patria. Y estos pilotos eran profundamente religiosos y se confesaban antes de salir. Sabían que no terminaba la vida con la muerte. Por eso los hacía tremendamente peligrosos. No como en ese momento se dijo que eran kamikazes, que eran suicidas. Una vez a uno de estos pilotos, Pablo Carballo, le dije: che, dicen que ustedes atacaban drogados. Y sacó el rosario del pecho, vehementemente me lo mostró y dice: sí, esta era nuestra droga, la fe. La fe, qué lindo, che. Bueno, y el mundo también, el mundo entero, que tenía sus ojos ahí en esa región del planeta, ahí en el sur, y donde se medían bélicamente británicos y argentinos, argentinos y británicos hace 43 años. El mundo ha destacado la capacidad y el coraje de los pilotos argentinos que atacaban la flota inglesa. ¿Quiénes fueron esos pilotos, si te acuerdas? ¿Y cómo se ganaron ese respeto? Bueno, justamente, mirá lo que tenían que hacer. Cuando se va a empezar la guerra, le dice un experto en fragatas misilísticas a nuestros pilotos que son inexpugnables esos buques, que ataquen en masa y quizás volteen los ingleses 10 aviones, el 11º podría averiar a una fragata. Por suerte nuestros pilotos no hicieron caso a eso y atacaron a los guerrilleros, apareciendo de improviso, golpeando y desapareciendo. Para eso tenían que volar a ras del agua, lo cual es muy peligroso, a 1000 kilómetros por hora, para que los radares ingleses no los adviertan antes de tiempo. Cuando los advertían, les tiraban con todo y tenían que atravesar ese erizo defensivo del fuego británico y colocarle las bombas en el puente mismo de la fragata y luego hacer el escape, perseguidos por los Harriers y con muy poco combustible para evolucionar. Y a pesar de todas esas dificultades, han podido diezmar a la flota británica. Los británicos mismos hablan de un gran respeto hacia los pilotos y hay historias que son hasta difíciles de entender desde el punto de vista del instinto natural de supervivencia del ser humano. Por ejemplo, se peleaban para salir en misiones de las cuales probablemente no volverían. Hay un caso, vos sabés que había escuadrillas que salían a la mañana y escuadrillas que salían a la tarde. Hubo un caso el 12 de mayo en que la orden de salir llega a 12:15 y la escuadrilla de la mañana dice: salimos nosotros que ya estamos listos. Y los de la tarde dicen: no, son 12:15, salimos nosotros. Finalmente, ese día, de 8 aviones que salieron, volvieron 4. Ese era el espíritu que reinaba. Qué fabuloso lo que estás diciéndonos. Bueno, y también en tierra, querido Nicolás Casanseu,
este gran periodista argentino con el que estamos entablando este contacto telemático, y él nos recuerda momentos difíciles de aquella guerra de las Malvinas en aquel momento. También en tierra, los soldados argentinos demostraron su valor. Por ejemplo, Roberto Baruso. ¿Quién fue Roberto Baruso y por qué se lo describe como un héroe a Roberto Baruso? Roberto Baruso era un cabo de 22 años, correntino, que cuando las fuerzas argentinas son arrolladas en el Monte Harriet, había un oficial de inteligencia, o sea que no tenía mando de tropa, que trata de organizar la defensa. Se le suma a Baruso, no se conocían, Baruso le saca un visor nocturno a un inglés y le dirigía el tiro de noche, obviamente, a el teniente Echeverría, hasta que el teniente Echeverría es atravesado por 5 balazos, cae, y Baruso me contaba que la nieve debajo de Echeverría era roja, negra, de sangre que había, que estaba perdiendo, y el teniente le ordena a Baruso que se vaya, y si Baruso se iba, hacía bien porque tenía que cumplir órdenes, rechaza esa orden y le dice, lo voy a sacar de acá. Echeverría le dice, váyase, yo ya estoy en paz con Dios. Baruso no le obedece, deja su fusil, lo arrastra para sacarlo de la línea de fuego. De entre las rocas sale un inglés, Baruso, correntino, cuchillero, saca su cuchillo, acaba con el inglés, sigue tratando de arrastrar fuera de peligro a este oficial herido, hasta que es rodeado por una patrulla de ingleses que bien podrían haberlos rematado a los dos, pero ven que está tratando de salvar a un camarada, lo rodean, Baruso saca el cuchillo de nuevo, pero lo golpean levemente el jefe de la patrulla con el fusil en el brazo, como diciéndole, ya, bueno, ya se terminó la guerra para vos. Recién ahí se rinde Baruso. Qué bárbaro, qué de anécdotas. Y todo eso está en estos libros tuyos, por ejemplo, la Pasión según Malvinas, y ese fue el libro en el que sintetizaste todo esto, ¿verdad? Toda esa experiencia tuya, Nicolás Casanseu, de aquella guerra hace 43 años. En realidad ese es el segundo libro donde integré todas las fotos que yo había sacado de la guerra. El primer libro, digamos, el más integral, es Malvinas a sangre y fuego. Te cuento cómo nació. Sí. A sangre y fuego, claro. Porque cuando yo vuelvo al continente me entero, para mi desmayo y de mi camarógrafo, que el 90 al 95% de mi material fue destruido por la censura militar, no fue mostrado y fue destruido. Entonces, para compensar eso que yo, a mi pesar, no había podido mostrar a la sociedad argentina, es que escribí el mismo año este libro, Malvinas a sangre y fuego. ¿Y eso fue en qué año específicamente? En el mismo año de la guerra, fue en agosto de 1982. 1982, justamente. Bueno, y siempre se ha acusado a los gobernantes y al ejército chileno de colaborar con Gran Bretaña. Eso lo escuché yo en varias ocasiones. ¿Cuál es la mirada tuya respecto a esta situación, querido Nicolás Casanseu? Eso fue una realidad. Chile estuvo absolutamente aliado a Gran Bretaña, le informaba de los movimientos de nuestras escuadrillas y otros ayudines que le prestó. Pero hay que situarlo en el contexto del momento. Acordate que tuvimos conflictos con Chile, limítrofes, por espacio de más de un siglo. Y 4 años antes de Malvinas, nuestros aviones ya habían despegado para arrasar Chile, porque en ese momento éramos inmensamente superiores en términos militares. Esto lo paró el Papa Juan Pablo II a último momento. Entonces no se podía esperar que 4 años después los chilenos estuvieran aliados a nosotros. Esto es obvio. Además, yo no hago responsable a un pueblo de lo que decide un dictador. La decisión de aliarse con Inglaterra fue del general Augusto Pinochet. Bueno, pero vos como periodista, Nicolás Casanseu, periodista en Malvinas, ¿verdad? Como fotógrafo, periodista, combatiente, si se quiere, también a favor, obviamente, de Argentina. ¿Sufriste también el proceso de desmalvinización? Sí, lo mío fue un coletazo de lo que le pasó a los soldados, porque cuando voltean al general Galtieri, el presidente de facto,
Ocupa su lugar otro general, el general Nicolaides, muy bruto, muy corrupto también, que declara, Malvinas no existió, hay que ocultar Malvinas, porque tenían cola de paja, no querían que se supiera nada. Entonces, por eso escondieron los soldados que esperaban su desfile de bienvenida cuando volvían de estar prisioneros, los escondieron, los ocultaron, no les dieron trabajo, no les dieron asistencia psicológica absolutamente imprescindible para quien ha estado en la guerra. Y bueno, un coletazo de eso fue que me quisieron esconder a mí, y a mí era más difícil esconderme porque era notorio que estaba trabajando en televisión hace años. Entonces me hicieron una campaña de desprestigio, los propios militares me dejaron sin trabajo. Y después pasó que Alfonsín, que odiaba personalmente a Galtieri porque habían estado juntos en el liceo militar, transmutó su odio personal a Galtieri a todo lo que fuera Malvinas. Y prohibió, por ejemplo, conmemorar el 2 de abril, no quiso ayudar a los soldados que estaban en una situación desesperante y también me prohibió a mí. Así que mis primeros años después de la Guerra de Malvinas fueron duros para conseguir trabajo. Por eso, en el año 90, yo no me quería ir del país. Finalmente, la tercera oferta que me hacen de la televisión hispanoparlante de Miami, como tenía 4 hijos que mantener, fui a trabajar al extranjero, donde me fue muy bien, pero hubiera querido hacer mi carrera en mi país. Sí, te fue muy bien. Soy uno de los testigos como telespectador de todo lo que hacías allá y era siempre interesante cuando salía en la pantalla chica Nicolás Casanseu. Bueno, ¿y qué tiene que hacer tu país, la Argentina, para revertir esa historia o reclamar la soberanía sobre las islas? Seguramente con mayor fuerza, con mayor ímpetu. ¿Qué tiene que hacer la Argentina? Porque el parapeto son los británicos y dicen ellos que si se hace una encuesta ahí en ese lugar, en las islas allá del sur, siempre van a ganar los británicos, de que esa gente, la ciudadana de ahí, la comunidad de ahí, quiere seguir siendo británica. Y ustedes, ¿cómo revierten o cómo se podría revertir esa situación, ese espíritu, esas vivencias o qué sé yo? ¿Cómo podrían ustedes ganar la guerra hoy, digamos? Primero y principal, el deseo de los 2.000 habitantes de las islas no tiene ningún peso, porque las Naciones Unidas reconocen el derecho a la autodeterminación de los pueblos, no de las poblaciones. Y ellos son una población encima implantada artificialmente y encima implantada por la fuerza. Pero para recuperar las islas no alcanza con la cháchara en los foros internacionales, porque sigue siendo el mundo del más fuerte. Lo que necesita la Argentina es volver a tener fuerzas armadas, de las cuales en la actualidad carecemos totalmente. ¿Por qué? No para ir a la guerra. Las Fuerzas Armadas primordialmente no tienen como fin ir a la guerra, son para no ir a la guerra, son para tener poder de disuasión, son para decir en los foros internacionales, escúchame, mirá lo que tengo atrás. Si vos no tenés nada atrás, se matan de risa de tus reclamos. Esto lo dijo hace mucho tiempo el rey Federico II de Prusia, dijo, una diplomacia sin un ejército fuerte atrás es como una orquesta sin instrumentos. Tenemos que ponernos de pie y tenemos que tener la fuerza de disuasión como para que nos escuchen. Recién ahí tendremos alguna chance. Es interesante lo que decís, Che, y acertado. Margaret Thatcher, ¿qué fue ella? ¿Cómo la recordás a Margaret Thatcher? ¿Alguna vez no sé, más allá de lo de las Malvinas, te llamó la atención Margaret Thatcher por haber sido mujer y con una férrea conducción, digamos, porque era la mujer más poderosa de Inglaterra o de Gran Bretaña en ese momento, y lo que decía ella se hacía? ¿Cómo la recordás a Margaret Thatcher? Como una mujer absolutamente cruel, donde su destino personal valía más que la vida de miles de personas. ¿Por qué? Porque antes de la Guerra de Malvinas ella estaba en su nivel más bajo de popularidad. Sí, eso sí. Y sumado a otros factores, eso llevó a la Guerra de Malvinas, porque ella consideró, y astutamente, que una pequeña guerrita
en algún confín del mundo le iba a devolver la popularidad que estaba perdiendo y podría ganar las elecciones. Se equivocó en que no iba a ser tan guerrita, porque hicimos sangrar a los británicos. Pero Estados Unidos quería parar la guerra, sobre todo la embajadora en las Naciones Unidas, Jean Kilpatrick, y ya estaba decidido que se paraba la guerra después del 1 de mayo, cuando, para que no hubiera marcha atrás, Margaret Thatcher hundió el crucero Belgrano, que se estaba retirando de la zona de operaciones, y murieron 323 marinos. Lo hizo exclusivamente para que no triunfara la iniciativa de paz. Qué bárbaro, che. Y lo que uno sigue es aprendiendo, habiendo pasado tanto tiempo. ¿Cómo ves hoy vos, en tu carácter de referente comunicacional, de periodista, cómo ves hoy el mundo, querido Nicolás Casanseu, y la posibilidad de que los conflictos que hoy ya existen escalen, por un lado, y podrían desaparecer alguna vez también los conflictos? Serían dos preguntas en una, pero ¿cómo ves el mundo hoy, así con todas esas luchas que se tienen, esos encuentros bélicos tremendos, y cómo se ciegan las vidas de la gente? Y no sé, ¿cómo describirías el mundo hoy, en este 2025? Sería en síntesis la consulta. Yo lamentablemente veo que el mundo se está yendo al demonio, y desaparecer las guerras no van a desaparecer nunca por un atavismo que los humanos siempre se han peleado y seguirán peleándose, pero ahora la escala es muchísimo mayor. Ahora una guerra desatada por un tipo también cruel, sin escrúpulos como Putin, acabaría con la civilización en el planeta. Y Putin es un tipo que ha bombardeado ciudades casa por casa, matando miles y miles y miles de civiles sin ningún escrúpulo. Ya viejo y con nada que perder, ¿qué le imposibilitaría quizás, ojalá que no, apretar el famoso botón rojo antes de dar el brazo a torcer? Estamos en una situación muy peligrosa y los conflictos que hay aparentemente no tienen manera de solución. Y la contracara, Donald Trump, tu opinión. Me parece que es un loco desaforado. Si bien ha planteado algunas cosas que hicieron eco en las necesidades del sentido común del pueblo norteamericano, por ejemplo, acabar con esa estupidez de la ideología de género, pero por otro lado es un loco más que además ha demostrado una dependencia muy extraña de Putin, sí, porque traicionó 200 años de tradición diplomática británica, abandonando a su aliado hasta ese momento, Zelensky. Vos sabés que hay hace muchos años una teoría de que Putin lo tiene agarrado. Inclusive se habló de un video sexual, cosa que no extrañaría en Trump porque es un libertino, que fue hecho aún antes de que él fuera presidente de Estados Unidos, y quizás no solo exista ese video, sino alguna cosa mucho más seria, porque no se puede comprender cómo Trump se ha convertido en una especie de mascota dócil de Putin. Mascota. Bueno, pero ¿quién es entonces el referente hoy en el mundo al que vos, nosotros y todos, mucha gente, se inclinaría con respeto, digamos? Alguien que pudiera, qué sé yo, que pudiera ser como una luz luego del puente. ¿Existe, luego del túnel, existe un referente así hoy en el mundo o ya honestamente, no hay? Honestamente yo no lo veo. Me gustaría ser optimista, o más que optimista, esperanzado, pero en este momento no lo veo. No lo ves. Y como hipótesis ya, y culminando esta charla y agradeciéndote, hay una hipótesis de conflicto en América Latina. ¿Cómo ves América Latina, nuestra América? Porque nosotros todos somos americanos, ¿verdad? Por más que los estadounidenses
se hayan arrebatado el título de América. Todos somos americanos, vos, nosotros, el cubano, el venezolano, el mexicano, todos somos americanos. ¿Hay una hipótesis de conflicto en esta América Latina? Lamentablemente creo que sí, porque nosotros tenemos riquezas territoriales, acuíferas, alimenticias, de todo tipo que están escaseando en el resto del mundo y las van a venir a buscar más temprano que tarde. Vos fíjate que el próximo conflicto grave va a ser la Antártida. La Antártida es el último gran reservorio de agua dulce y de minerales del planeta. Y ya, por ejemplo, Inglaterra bautizó como Tierra de la Reina Isabel el territorio antártico argentino. Así que apenas termine el Tratado Antártico, todos se van a abalanzar sobre esa zona y nosotros pagaremos el pato, los de Latinoamérica. Y bueno, así como están aspirando a tomar Groenlandia, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en el norte, ¿verdad? Es más o menos así. Y la última consulta, ¿qué nos podrías decir de la compra de los nuevos aviones de combate por parte del actual gobierno argentino, liderado por Javier Milei? Obviamente es un buen paso, pero es una gota en el océano. Son 16 aviones. Nuestros vecinos tienen centenares de aviones, y ni hablar de las potencias centrales. Nosotros estamos desarmados y, reitero, lo sabían los antiguos romanos. Decían, si vis pacem para bellum, si querés la paz, prepárate para la guerra. Prepárate para la guerra, sí. Los países que no quieren mantener su propio ejército terminan manteniendo un ejército extranjero. Sí, así mismo, che, qué interesante, inteligente y acertado lo que decís. Bueno, Nicolás Casanseu, un gran placer de haberte escuchado, de haberte conocido telemáticamente. Esperemos que alguna vez físicamente tomemos un café, ya sea en Buenos Aires, acá en Asunción o donde sea, y seguir adelante porque tenés... ¿Qué planes y proyectos profesionales tendrías a partir de ahora? A ver. Bueno, ahora he sido nombrado desde hace un año como director de Gesta de Malvinas del Senado por la vicepresidente Victoria Villarruel, cuyo padre fue un comando en Malvinas. Yo lo conocí, inclusive le saqué fotos, hemos charlado en Malvinas y después. Y ella me dio la misión de malvinizar desde el Senado, o sea, hacer conocer a los argentinos a sus propios héroes que fueron ocultados durante tantas décadas. Y en esto estoy centrado básicamente y principalmente en tratar de capacitar a los capacitadores, es decir, a los docentes, educar a los educadores con la verdad histórica. Qué interesante. Bueno, seguí adelante, mucha fuerza con ese proyecto, que se cristalice, y también un abrazo grande desde aquí, desde Asunción, querido Nicolás Casanseu, también al querido amigo Pepe Quevedo, que hizo posible que entráramos en contacto. Un abrazo grande, el respeto de siempre, la querencia también, y hasta cualquier otra oportunidad, ¿te parece, Nicolás? Sería un gusto y un honor. Muchas gracias por una hermosa entrevista. Te mando un grande abrazo, Bruno. Bueno, muchas gracias. Nicolás Casanseu con nosotros, señoras y señores.